Buenos días. Hoy vamos a ver un poco más sobre los aportes de la filosofía del derecho en la Edad Media. Mi nombre es Daniel Medina y junto a mi compañero Santiago Gómez les explicaremos a detalle. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la Edad Media inició en el 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final fue en 1492, año en el que Colón llegó a América. Este periodo suele circunscribirse al ámbito europeo específicamente, debido a la ausencia de contacto de Europa con otras civilizaciones del mundo, como la china, la japonesa, la india o la islámica. Eso sin contar las culturas del África Negra o las civilizaciones prehispánicas de América. También debemos tener claro que al ser destronado el emperador de Roma, Italia pasó a ser un reino bárbaro y su rey no planteó en ningún momento la intención de mantener el imperio, cosa que por otro lado habría sido inviable, pues desde el siglo III en las diferentes provincias del imperio se habían ido instalando pueblos bárbaros que fueron creando sus propios reinos independientes. Sin embargo, la Edad Media ha sido tradicionalmente descrita como un periodo oscuro, asociado fundamentalmente al feudalismo, al aislamiento de Europa con respecto al resto de las civilizaciones del mundo, al atraso cultural y técnico, con una población soberanamente ignorante y con unas condiciones de salubridad deficientes y sometida a los designios de la Iglesia Católica y la violencia generalizada producto de las guerras, invasiones y cruzadas. Por ello, los llamados años oscuros de la Alta Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo X, marcaron un momento de decadencia en la filosofía occidental, quedando pocos vestigios de estudios clásicos que sobrevivieron en los monasterios, especialmente en Irlanda, siendo Juan Escoto uno de los filósofos más importantes de este tiempo. Con la aparición de las cruzadas se difunde por toda Europa el Código Justiniano, que con superioridad jurídica ayuda a terminar con la anarquía legal que reina en toda Europa, y aparece un interés por el derecho y nacen las primeras escuelas de jurisprudencia, y en Bolonia aparece la escuela de los glosadores, así llamados porque eran juristas dedicados a glosar y comentar el Código Justiniano. Esto fue un renacer al derecho romano y muchos países lo admiten como su ley positiva. A todo esto, el renacimiento del derecho se le conoce como recepción del derecho romano, y su influencia es decisiva en la conformación del derecho de las naciones. Paralelamente, durante los siglos XVII y XVIII, surge una nueva idea llamada derecho natural, la cual se impone al derecho positivo de cada nación, cuyos principios los descubre el hombre por medio de la razón, procurando el derecho positivo amoldarse al natural. Esta nueva corriente fue fundada por Hugo y sirvió para limpiar a los estados de las monarquías medievales. Además, con este movimiento naturalista se concretan la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, el Bill de los Derechos de Inglaterra y la Constitución en los Estados Unidos. Luego de que Europa recibe el Código Justiniano y reciba el derecho natural, se vio la necesidad de codificar todo en textos concretos, iniciando con este el movimiento codificador, apareciendo en varios países. Pero el más importante de todos fue el Código de Napoleón en Francia, el que viene a marcar la pauta de todos los códigos de los países modernos, diferente a todos los demás y el que se usa como modelo para todo el mundo, excepto en los países de habla inglesa. Sin embargo, no podemos dejar de lado varios factores claves de esta época, como por ejemplo la transición del modo de producción esclavista al feudal, la redefinición de la sociedad según estamentos. Se dejó atrás el concepto de ciudadanía empleado hasta entonces en el Imperio Romano. El poder anteriormente centralizado y concentrado por Roma pasó a disgregarse en pequeños reinos y ciudades-estado. Y por último, el pensamiento teocéntrico preconizado fundamentalmente por el cristianismo pasó a subordinarlo todo. Por ello, al intentar conciliar diferentes creencias religiosas con la filosofía, resultó natural que se intentara buscar respuestas a interrogantes como la naturaleza de Dios, la relación entre la fe y la razón, así como la compatibilidad entre el libre albedrío y la omnisciencia de divinidad, entre otros temas como la casualidad
y los límites del conocimiento, por lo cual la filosofía medieval estaba fuertemente ligada a la filosofía cristiana, la cual estaba influenciada por la clásica filosofía islámica y por la filosofía judeo-islámica. En la Baja Edad Media, especialmente por los escritos de los filósofos musulmanes. Adicional a esto, Carlos Martel acabó con la dinastía merovingia y fue el que puso los pilares para la creación del sistema feudal. También otro de los acontecimientos más importantes de la Edad Media fue la coronación de Carlomagno como emperador de los romanos en el año 800, siendo el primer monarca bárbaro en ser coronado por un papa, tras la deposición de Rómulo Augusto. A ello se le sumó la anexión de Francia, Alemania, Países Bajos, Cataluña, Alemania e Italia bajo el mando de dicho monarca, quien pudo volver a conformar un imperio en Europa. Fue además un periodo en que la cultura comenzó a fluir poco a poco de nuevo junto con el arte, todo ello gracias a la ayuda de la Iglesia. Aunque Carlomagno había conformado un imperio, tras su muerte decidió repartirlo entre sus hijos, comenzando así una época de deterioro en la que los diferentes reinos comenzaron a batallar entre sí, además de comenzar una disgregación en principado o feudados, debido al poder que ostenta la nobleza. Tampoco podemos dejar de lado que desde mediados del siglo XI la Iglesia se había dividido en Occidente y Oriente. Se seguían realizando una serie de conclaves para dirigir, por lo cual la situación de la Iglesia romana era insostenible, debido a la gran corrupción que había dentro de sí, y ello llevó a la aparición de tres candidatos al papado que desembocó en una lucha interna y jurídica que acabó dividiendo a la Iglesia en dos, la romana y la ortodoxa. Muchas gracias por su atención.